a la mujer que me invitó aquí a la Cámara de Diputados. Vente, Gela. María de los Ángeles Huerta del Río, un poquito más, mira. Ahí. Mi querida María de los Ángeles Huerta del Río, me da mucho gusto. Nada más háblame un poquito más fuerte de lo normal, pero creo que podemos dialogar perfectamente. ¿Cómo te va? Me da mucho gusto saludarte. Muchas gracias, muy bien, Vicente. Me va muy bien. Gracias por la invitación, a ti y a tu público, por supuesto. ¿Cómo ves esta realidad? Una oposición que le apostaba al infierno ayer y resulta que más de 75,000 mujeres, en su gran mayoría, no podemos decir que todas, salieron en santa paz. Así lo reportábamos nosotros. Tenemos, de hecho, por ahí imágenes que tiene don David, exclusivas de Sin Censura, que estuvimos recogiendo, y resulta que las mujeres sí quieren paz. Es más, muchas se dedicaron a repartir flores entre señoras de la limpieza, entre mujeres policías, y esto es una bofetada a esos que le apuestan a la violencia, que le apuestan a lo peor con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y que deben haber estado muy enojados, Vicente, porque justo lo que querían no se logró. Fue un sector muy pequeño, aproximadamente 50, 100 mujeres de las miles y miles que había, quienes con estrategias y hasta con armamento, ¿verdad?, se acercaron a tratar de hacer alguna provocación. Pero eso fue muy poquita gente, muy poquitas mujeres. Como tú lo estás diciendo muy bien y lo dijo hoy el presidente, el 99% de las mujeres de México marcharon pacíficamente pidiendo reivindicaciones muy legítimas, aunque yo insistiré siempre en que las mujeres de México hoy no deberíamos de ser tratadas por nosotras mismas como víctimas solamente, sino como mujeres capaces de enfrentar la violencia, de resolverla, de pensar qué otras cosas podemos articular como estrategias para no vivir con quienes eventualmente pueden abusar de la vida de una persona. Otra vez lo repito, como te lo dije ayer, el 70% de las mujeres o más de los feminicidios que hay en este país son cometidos por parejas, pretendientes, exparejas, exmaridos o gente conocida de cada una de estas mujeres. Esto significa, ese dato es muy grave, y significa que algo las mujeres tenemos que seguir haciendo para evitar que ese señor con el que viviste 10 años, a lo mejor porque tus hijos, porque no tenías posibilidades económicas de manutención, etcétera, tuviste que vivir con él, se generó una relación ya muy grave. Y entonces el señor, pues con todo este problema cultural, se le hizo fácil matarte. Yo creo que es muy importante que cambiemos un poco la narrativa, que nos hagamos cargo también de lo que sí podemos hacer para resolver este problema y pensemos que el Estado y el gobierno tiene su parte, ¿no? El Poder Judicial, las leyes, etcétera, en la resolución de este problema, pero que hay cosas muy importantes que tenemos que hacer las mujeres en concreto para cuidarnos más y para defendernos mejor. Este es el punto. Las violencias sociales no solamente son en contra de las mujeres, las violencias sociales son en contra de los hombres, lo vimos en el partido ese horrible del fútbol en Querétaro. Y hay toda una dinámica social que se tiene que resolver desde las casas, desde las familias, como decía el presidente, ¿no? Dice, yo seguiré insistiendo en que los abuelos y los padres regañen a sus hijos. Pues es una metáfora eso que dijo para ayudarnos a comprender que la responsabilidad también es de los ciudadanos, claro, también es de las familias, también es de los abuelos. Y él en lo que más está ayudando es en empoderar a las mujeres. Cuando las mujeres tenemos posibilidades económicas es mucho más difícil que aguantemos las atrocidades de una persona violenta. Cuando hay una mujer, como en este país lo hubo durante todo el tiempo neoliberal, mujeres que no tenían posibilidades de independencia económica, era muy difícil. Gracias al presidente de México y gracias al gobierno de la Cuarta Transformación, hoy tenemos a muchas mujeres que están recibiendo programas sociales, ayuda, dinero, que de alguna manera fortalece y empodera la posibilidad de que no tengan que esperar a que llegue un hombre a lo mejor violento, alcoholizado, ¿no? Con toda la carga de problemas que también tienen los hombres y que llegue a una casa a violentar, a patear o a molestar a la mujer o a los hijos. Estos son los aspectos que hacen el cambio en esta transformación, porque nosotros en este gobierno lo que está viendo el presidente es la necesidad de ir al origen, de pensar cómo tenemos que solucionar desde la base de la sociedad y desde
cultura los problemas que tenemos. Y aprovecho rápido para decirte con esto que parte del trabajo que estamos haciendo ahora los comunicadores del pueblo, que es una organización a la que por cierto te he invitado y has aceptado, justamente lo que queremos es hablar de estas cosas entre la gente, ir al territorio, platicar, dejar de creer los discursos, ¿no? De que la violencia y de que las mujeres y de que los feminicidios, eso es importante. Lo que las mujeres hicimos ayer en esta marcha pacífica, ¿no? Fundamentalmente pacífica, es muy importante, pero es más importante que las mujeres también estemos incorporando nuevas formas de conocer y de acercarnos a la realidad para poder cambiarla desde lo profundo y no estar esperando a que papá gobierno, papá policía, papá ley solos hagan el problema. Resuelvan el problema. Nosotros tenemos que resolverlo también. Déjame poner en tono más light la conversación. ¿Tú crees que Loret de Mola o que López Dóriga pudieran transmitir así como transmitimos nosotros? Se rompió el tripié, tuvimos que amarrar literalmente como pudimos. Voy a tener que hacer un detrás de cámara después de transmitir para que la gente vea cómo transmitimos sin censura. Pero tú eres un verdadero comunicador del pueblo y para el pueblo, Vicente. Yo sé que toda la gente, creo que miles de personas que te escuchan y te siguen, deben reconocer tu compromiso con el pueblo y con la comunicación genuinamente democrática, ¿no? Un comunicador democrático que es capaz de en un tripié, amarrado a un teléfono y buscando la señal que nos ha costado trabajo aquí en la Cámara, puedas realmente estar dando este servicio de comunicación al pueblo. Yo, como miles, creo que millones de mexicanos, te agradecemos esto y por otra parte, pues también te agradezco que nos acompañes, nos aconsejes, nos orientes en este camino que vamos ya a emprender los comunicadores del pueblo. Y es que esto de los comunicadores del pueblo, que además es lo que te tiene también en la Cámara, yo te preguntaba que si extrañas los debates, el subirte a tribuna, el decirle sus verdades muy aserranadamente a la oposición. Pero esto de los comunicadores del pueblo me parece muy importante en momentos en que el propio presidente parece que nos está lanzando la voz de alerta. Exacto. Aguas, hay una campaña, hay una guerra sucia y no podemos quedarnos pensando, el presidente tiene razón, no, hay una verdadera inversión para desinformar o para envenenar a la sociedad. Estábamos platicando ayer, Abraham Mendieta, Andrea Chávez, incluso me tocó saludar a Leonel Godoy, de la gran campaña y el gran capital que le están invirtiendo María de los Ángeles. Es gravísimo lo que está pasando, no solamente, como lo dijo hoy el presidente, es una cuestión internacional, está vinculada también con los corporativos y las empresas nacionales en todos los países, y el caso mexicano es muy grave, porque es como una orquesta. Todos están funcionando para tratar de pegarle a la legitimidad de este gobierno, ¿no? Para tratar, no solamente al presidente, porque el presidente es muy difícil que le quiten un gallo una pluma a ese gallo, ¿no? Pero si los medios de comunicación tradicionales, Televisa, Televisión Azteca, Radio Fórmula y todos los demás aliados, además con las organizaciones autónomas, el INE, etcétera, están sistemáticamente pegándole a todas las acciones del gobierno de la Cuarta Transformación, tarde o temprano hay algún efecto. Ya las encuestas que vi el día de hoy respecto a lo que la gente piensa sobre el presidente, aunque son manipuladas y aunque son de internet y lo que sea, ya se mira, ¿no? Que respecto al tema social, la percepción de la gente la están ganando ellos, porque esa es una guerra de la percepción. Bueno, o entre su propia gente, quién sabe dónde hagan las encuestas. Ellos mismos, claro, ¿no? Ellos mismos están manipulando. Yo no creo que la estén ganando todavía. Tenemos un 70% de gente que está con el movimiento, pero si seguimos dejando sin hacer nada este proceso, en algún momento van a darle un golpe a la legitimidad del gobierno. Así que qué bueno que lo has hablado con ellos. Y fíjate, por ejemplo, te quiero platicar algo que los comunicadores hoy descubrieron. Los comunicadores del pueblo, la gente me comunicó y platicaron que el INE está yendo a tocar a las casas de la gente en México. Gente que trae su credencial del INE, que dice, soy representante. Te vengo a recoger tu credencial porque la tienes que renovar.
Y entonces, para que puedas estar en la revocación del mandato, dame tu credencial. Ya conocemos a 2 personas, ya le hablé al diputado Yergo, de nuestro representante ante el INE, para que denuncien que el propio INE hoy está jugando en contra de la revocación, en contra del gobierno de la Cuarta Transformación, recogiendo credenciales en todo el país para que la gente no pueda ir a votar. Ese es el tamaño del drama. ¿Cómo? Pero, a ver, les recogen la credencial y luego, ¿qué pasa? Mira, aquí llega la gente, te lo voy a comunicar así que como tú en vivo de lo que estoy haciendo. Fíjate, aquí hay una cosa del INE, un documento del INE que dice Registro Federal Electoral, ¿no? Tal notificación para los ciudadanos y los ciudadanos. Entonces, esta notificación dice que al respecto, para la revocación del 10 de abril se llevará a cabo, como todos saben, la consulta será el 10 de abril, y entonces ellos están viniendo a las casas, porque que se modificaron los lineamientos para lo de la credencial, y quien tenga una credencial que ya se vaya a vencer, entonces que le entreguen y no van a poder ir a votar la revocación del mandato. Eso es lo que dice este documento que está llegando a las casas de todas las personas. Y ahorita un compañero llamado Jesús del Estado de México me dijo, vinieron con el documento y pues yo ya les entregué mi credencial porque no sabía. O sea, ese compañero ya no va a poder votar en la revocación del mandato. ¿Cuántas miles o millones de personas hoy el INE se está acercando a sus casas a recogerle la credencial con el argumento de que ya no les va a servir para votar? A lo mejor son millones. ¿Quién lo sabe? Bueno, la estructura de los comunicadores del pueblo nos va a poder, yo a mi vez acabo de transmitir este mensaje a el representante del Instituto Nacional Electoral para que él a su vez haga esta queja ante el INE y me acaba de decir que van a poner la queja. Bueno, ¿tú crees que Loret de Mola? ¿Tú crees que Carmen Aristegui, tú crees que alguien de esos comunicadores va a denunciar que el INE está haciendo una trampa al ir a la casa de las personas a recoger la credencial? ¿Tú crees que lo van a hacer? No, ¿verdad? No lo van a hacer, porque están recogiendo esas credenciales, no sabemos si a mucha o a poca gente en todo el país. El INE. Pues qué denuncia tan fuerte, Gela, y vamos a esperar a que Mario Yergo presente esta denuncia ante los integrantes precisamente del Consejo. Y a ver, Gela, ¿hacia dónde va esto? Lo hemos platicado a veces sin censura, afortunadamente ya lo hacemos frente a frente, en persona, y yo me pregunto, ¿hasta dónde están dispuestos a llegar con tal de que el presidente Andrés Manuel López Obrador no cumpla con sus objetivos, con sus promesas? Hoy precisamente, creo que fue hoy o ayer, ya a veces me confundo en qué mañanera, le plantean al presidente que hay una disposición judicial, una orden para que se detenga lo del Tren Maya. Dice el presidente, pues vamos adelante, pero la realidad es que sí hay también una batalla legal para tratar de ponerle el pie como una zancadilla a ese gobierno. ¿Hasta dónde estarán dispuestos a llegar? Pregunto yo, María de los Ángeles Huerta del Río, porque el presidente se ha detenido mucho en hablar de un golpe blando, una intentona de la guerra híbrida, pero no podemos ser inocentones, no podemos voltear para otro lado. Tenemos que hablar de estos temas que son difíciles, complicados, porque no vamos muy lejos. Hasta están jugando con la falta de información de muchas personas. Si es ratificación o es revocación, y la gente no vaya a votar por revocar al presidente en lugar de ratificarlo, ¿no? Mira, es muy importante lo que estás diciendo y quiero ilustrarlo con una frase, con un concepto que Lula da hay un documental muy importante que le recomiendo a la gente que vea, que se llama El filo de la democracia. Una periodista le pregunta a Lula qué es lo que cree que fue su peor error, ¿no?, en el transcurso del gobierno que generó, después del gran gobierno de Lula, 8 años en Brasil, el impeachment o el derrocamiento de Dilma Rousseff y al mismo tiempo el encarcelamiento de él por más de 18 meses. Y él le contestó a la periodista, le dijo, creo que mi principal error es no haber mandado al Congreso de Brasil las leyes que impidieran
el poder que 9 familias a través de los medios de comunicación de Brasil, TV Globo y otras empresas que tú seguramente conoces, hicieron en contra del pueblo brasileño y en contra del gobierno democrático. Ese es el tamaño del problema. El presidente de México está en su papel, está diciendo, creo yo, pues lo que tiene que decir una persona institucional que entiende el tamaño, la investidura de su rol, ¿no? Pero yo creo que sí hay una guerra blanda, creo que sí hay una guerra sucia abierta contra el presidente de varios poderes de la Unión. Uno, ya lo mencionaste, es el Poder Judicial, de todos los jueces que están tratando de impedir desde la vía legal los proyectos del presidente. La otra parte de esta guerra la componen los órganos autónomos, en donde ya uno de ellos declaró hace poco, el de competitividad, que no debería de construirse el Tren Maya, ¿no? Ya abiertamente en contra de la propuesta del presidente y otras cosas en contra. El Instituto Nacional Electoral recogiendo credenciales para que la gente no pueda ir a la revocación del mandato, poniendo una fecha muy complicada porque inicia Semana Santa, Domingo de Ramos, haciendo todo lo posible, todo poniendo solamente una de 3 casillas que eran obligatorias, y hay gente que tendrá que caminar hasta 2 o 3 horas para encontrar una casilla si quiere ir a la revocación. El INE operó claramente en contra de que la revocación del mandato sea un éxito. Tenemos, además de los órganos autónomos, tenemos el Poder Judicial, tenemos medios de comunicación llamados el Cuarto Poder, que efectivamente lo son, sobre todo los medios de comunicación abiertos. Mira, en México la gente, solamente el 30% de las personas, un poquito más, tiene acceso a las redes sociales. El 50% de las personas en México solamente pueden ver la televisión. 50%. Y en México, aunque tengas internet, etcétera, el 75% de las personas ven la televisión abierta y escuchan la radio, más del 50% de las personas. Tengo ese diagnóstico, estoy escribiendo un diagnóstico amplio del consumo de medios en México y te digo, qué bueno que hay redes sociales, qué bueno que hay tu programa y muchos otros, pero si no abordamos el problema de manera integral, comprendiendo la fuerza que tienen las empresas y los corporativos mediáticos para influir en la percepción y confundir, como tú lo acabas de decir, en la percepción de las personas, no estamos entendiendo que esta guerra sí se está operando y que el Estado y el gobierno necesitan reaccionar de manera más contundente. El gobierno, los poderes, ¿cuáles son los poderes en favor del gobierno? Bueno, tenemos a la mayoría de los diputados de Morena, que ojalá estén haciendo todo lo que tengan que hacer para reaccionar ante esto. Tenemos al gobierno federal, ¿no?, que es el gobierno de la transformación, y tenemos a todos ustedes, que son las redes, los comunicadores del pueblo, los comunicadores democráticos que estamos ayudando. Tenemos una parte del Senado, no toda, porque a mí me parece que el Senado francamente está dividido casi a la mitad entre la gente que está en contra de la transformación y la gente que está a favor, así que tenemos... Y hay otros que se dicen estar a favor, pero actúan como si estuvieran en contra, ¿no? Así es. Entonces, si tú miras los poderes de la Unión, tienes a todos los abogados, a todo el dinero, a todos los corporativos, asociaciones civiles como Mexicanos en favor de o en contra de la corrupción, que se llaman en favor de la corrupción, a toda la gente de X González, etcétera, operando realmente. Me acaba de comentar alguien que Frena, fíjate lo que te voy a decir, me lo comentó una compañera, también una comunicadora del pueblo, me dijo que Frena tiene chats y tiene una organización nacional a través de la cual ellos están sistemáticamente pegándole al gobierno de la transformación en todos los estados y todos los municipios de México. Ok, ese es el diagnóstico de la realidad. Ahora, ¿qué estamos haciendo nosotros? Pues también empujando a que el pueblo pues empuje al propio gobierno, al propio poder, a las propias instancias necesarias para que afrontemos esta guerra y no permitamos que ellos sigan dominando. Es que el discurso, la narrativa hegemónica hoy en los medios es en contra del presidente, todo lo califican mal, todo dicen que está mal, todo lo juzgan, pueden utilizar hasta 15 o 20 minutos del tiempo. He oído para mi diagnóstico a comunicadores como Loret de Mola, como la gente de Radio Fórmula, Ciro Gómez Leiva, el López Dóriga, ¿no?, Merker, Dresser, Carmen,
y utilizan el 80 o 90% del tiempo y los comentarios a hablar en contra de los proyectos de la Cuarta Transformación. ¿Cómo queremos que la gente, que el pueblo esté realmente en conocimiento de lo que está pasando y de todas las grandes obras que está haciendo el gobierno, si lo único que oye todo el tiempo a través de todos los medios es críticas sistemáticas al sector salud, a los proyectos del presidente, a todo el tiempo? No hay un momento casi, Vicente, en que los medios de comunicación estén hablando en favor o estén demostrando y con hechos, ¿verdad?, anunciándole, informándole a la gente sobre los proyectos y los grandes logros de esta transformación. Así que lo que yo te digo a ti es, pero el pueblo existe y Andrés Manuel no está solo y nos tiene a todos nosotros y va a tener un ejército, te lo digo a ti, de millones de mexicanos que vamos a estar contrarrestando la fuerza, el poder y la hegemonía que están teniendo hoy en día los medios tradicionales de comunicación. Y para armar ese gran ejército de comunicación democrática es que estamos trabajando muchos mexicanos. Pues cuentas conmigo, querida María de los Ángeles Huerta del Río. Te agradezco mucho la invitación y te agradezco mucho que nos regales mucho de tu tiempo, que sé que tienes muchas cosas que hacer, pero estaremos platicando si te parece después de que cierre el programa, pero pues ahí está. Ahí nos vemos. Gracias. María de los Ángeles Huerta del Río, ya veo pasar ahí a Omar García, veo pasar a Hamlet Almaguer.